Voy a grabar la clase para poder tener en cuenta este tiempo, ¿no? Grabarlo. Si ustedes quieren volver a repetirlo y no leerlo, simplemente ver el audio, lo pueden hacer. Así que le animo para que acepte la grabación y empecemos la clase, ¿no? Cualquier pregunta, siempre levante la mano. Me interrumpe nomás, hermano. No tenga vergüenza, me interrumpe, me pregunta. Todo con respecto a lo que estamos estudiando en esta noche. Vamos a iniciar entonces. Eh, Aquí está. Apologética, ¿no? Apologética cristiana, en defensa de la verdad. Y eso vamos a ir a Judas, Judas 3. No sé si ustedes pueden abrir sus Biblias allí. Vamos al libro de Judas. Judas 3, que es un versículo muy importante también dentro de las escrituras, sobre todo en el campo de la apologética. Judas, versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo es importante en la defensa también de la verdad, ¿no? Van a venir hombres eh, encubiertos, negando a Dios y negando a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vienen haciendo hoy en día, ¿no? Y por supuesto nosotros debemos, ¿qué cosa? Contender ardientemente por nuestra fe, que nos ha sido dada en alguna oportunidad por los santos, ¿no? En este caso se refiere en el contexto por los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas ramas acerca de la apologética. Y por supuesto, la apologética es la rama del cristianismo que trata con la defensa y establecimiento de la fe cristiana. La apologética cristiana es algo en lo que cada creyente verdadero debería involucrarse, así sea un poco, por lo menos haya un interés de aprender a defender la doctrina, a defender su fe. Por ejemplo, yo les pregunto, hermano, acá a ustedes, si yo les pregunto ahorita, yo soy una persona común y corriente, ¿no? Y por ahí me toco con un testigo de Jehová y le pregunta, ¿dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad? ¿Usted podría mostrarlo? Quiero respuestas. ¿Pueden participar? Ya, muy bien. No se quiten, hermano, no se apresuren mucho. Puede participar. Dime, ustedes que están estudiando, obviamente, también, pero yo sé que algunos deben saber. Pero ¿dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad? ¿En qué parte de la Biblia? Dice, tal vez sí, tal vez no. No tenga temor a equivocarse de repente tiene vergüenza, temor de equivocarse. Ya, para hacerle más fácil o más animado. Le pago 10 soles al que me muestre la palabra Trinidad en la Biblia. Rapidito. Ya, 100 soles. Ya, ver, ¿dónde están mis 100 soles? Uy, tengo yape nomás, hermano. Ya me darás un... Si me encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, ahí está el hermano Manuel, está buscándolo. De los demás no veo, nuestra hermana secretaria también. Su nombre, hermana, dice ahí secretaria, pero en verdad, ¿su nombre cuál es? Sara, Susana, no sé cómo. Susana, ya. Susana Flores. Ok, ok, mi hermana. ¿Encontraron la Biblia en la palabra Trinidad? Busquen en ¿Pastor Google. como Trinidad o Ajá, como... palabra Trinidad, claro. No. El primero de Juan que dice, el principio era el verbo, Ah, eso, ya. como no dice Trinidad. Entiendo, pero no dice, ¿no? No existe la palabra Trinidad. En verdad, no existe en la Biblia la palabra Trinidad. Simplemente lo que vemos son los conceptos que existen en cuanto a que hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, yo le digo esto en manera de conocer la Escritura. ¿Por qué razón?
Yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años, se me acercó un testigo de Jehová con su niño de 10, 11 años también. Y de frente, cuando me hablaron, tú eres, mira, queremos hablarte de Jehová, de Dios. Ah, sí, yo también conozco de Jehová, de Dios. Mi papá es pastor. Así, ah, qué bueno, me dijeron, ¿no? Me embaucaron así y de pronto me dicen, mira, mi amigo, ustedes no enseñan la verdad. ¿Cómo así que no enseñamos la verdad? Pues, mi papá es bautista, mi papá es un ultra defensor de la iglesia bautista, de la doctrina bautista, ¿cómo no va a ser? Entonces, claro, porque ustedes enseñan una doctrina que no enseña la Biblia. A ver, muéstrame dónde dice la palabra Trinidad. Y yo, pues, bueno, en algún pasaje de la Biblia, solo que no me recuerdo, ¿no? Está por ahí, le dije yo, ¿no? Tenía 12 años. Mira, mi amigo, lo que pasa es que ustedes están enseñando una doctrina de un Dios con tres cabezas, y eso es antibíblico, la Trinidad. Entonces yo me quedé pensando, mira, no puedo conversar mucho ahorita, pero voy a preguntar a mi papá. Yo tenía 12, 13 años, estaba frente a la iglesia en un parque, entonces me fui corriendo, ya iba a empezar el culto. Mira, ya va a empezar el culto, me dejó, me voy a hablar con mi papá y mañana si quieres hablamos, ¿no? Nunca más nos vimos con el testigo de Jehová, pero eso me quedó marcado a mí desde los 12 años y dije, uy, en verdad nosotros los cristianos, siendo jóvenes, casi no conocemos mucho nuestra Biblia. Por eso yo les decía, ustedes pueden encontrar la palabra Trinidad, obviamente nunca lo van a encontrar en las Escrituras, jamás, porque no existe la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es un concepto teológico que se ha inventado en el siglo II con Tertuliano, quien presentó, Tertuliano es un padre de la iglesia que ha presentado por primera vez la Trinidad como un concepto ya sistemático, que se habla de la teología sistemática. Él fue el primero en haber hecho esto. Obviamente, en los primeros siglos no se hablaba de Trinidad, sí se hablaba de que había tres personas, pero son el mismo Dios, pero nunca se hablaba de Trinidad. Entonces, es importante que todo creyente se involucre en la apologética, mis hermanos. Todo creyente, todo hijo de Dios, un día va a ir, si es joven, señorita, va a estar en la universidad o va a estar en el trabajo, sobre todo en el campo universitario. Muchos de los jóvenes son vilipendiados de una manera avergonzados porque creen en una fantasía, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. ¿Por qué? Porque no están preparados para presentar defensa de la fe. Entonces, es primordial conocer la palabra de Dios para poder responder a aquellos que demanden de nuestra fe, a aquellos que dicen que nosotros somos pobres, ignorantes, porque dicen que siendo cristianos somos los más ignorantes en el planeta, ¿no? Porque hay personas así que nos consideran. Y yo les voy a hacer ver un pequeño videíto en un momento de quienes eran ignorantes y eran cristianos todavía, ¿no? Grandes hombres conocidos en el mundo científico, académico. Muy bien, entonces, teniendo ya esta premisa vamos a entrar a la palabra apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega apología y significa una defensa verbal. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 22:1, 25:6, 1 Corintios 9:3, 2 Corintios 10:5, Filipenses 1:7 y 2 Timoteo 4:16. Obviamente, 1 Pedro 3:15 y también Judas 3, que acabamos de leer, que contendamos ardientemente. Aunque ahí no está la palabra apología, pero sí podemos ver cómo debemos nosotros luchar de cierta manera para defender nuestra fe. Entonces, por ejemplo, usted puede ver aquí dentro del, dentro del cuadro acá, no sé si usted puede lograr verlo, si podrá verlo en la pantalla de su televisor o de su laptop o de su teléfono. Pero aquí yo obviamente voy a mandar el PDF también aquí de todo este PowerPoint de las diapositivas, lo voy a mandar. Por ejemplo, en Hechos 2:21, 22:1, podemos leer, si me ayudan hermanos, ahora sí yo quisiera que ustedes lean un versículo, a ver, nuestra hermana, a ver, ¿quiénes están acá? Voy a mirarlo, ¿sí? Nuestro hermano Manuel puede leer Hechos 22:1, nuestra hermana Susana 25:16, de Hechos también. Nuestro hermano Manuel está, 1 Corintios 9:3. Nuestro hermano José Cabrera se encuentra. Le voy a pedir un favor para poder tenerlos en vivo. Nuestro hermano Manuel entonces lee 1 Corintios 9:3 y 2 Corintios 10:5 al 6. Nuestro hermano José Cabrera. ¿Sí?
Si ya lo encontró mi hermano Manuel, para poder leer Hechos 22:1. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Manuel. Todavía Hechos no. 22:1. Sí, sí. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ahí está. La palabra defensa ahí es apologías, ¿no? Apologías. Y ahí está, usted puede subrayar ahí la palabra defensa. 25:16. Del mismo hecho también, hermana Susana. Hechos 25:16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ahí pueda defenderse de la acusación. Y obviamente ahí hay varias palabritas, ¿no? Tenga a su secador y pueda defenderse de la acusación. Entonces, también la misma palabra apología, ¿no? En tercera persona, defenderse. La persona tiene que defenderse. 1 Corintios 9:3, hermano Manuel. Buenas noches con todos. 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahí está. La palabra apología también está ahí en la palabra defensa. También dice, 2 Corintios 10:5, hermano José Cabrera, no sé si podrá. O nuestra hermana, no, ahí está, nuestra hermana Noga Calero, 2 Corintios 10:5, 6. 10:9:6 Sí, sí. dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estaban prontos para castigar toda desobediencia. Ya. Ahí la palabra apología no aparece, pero sí está otra palabra que dice derribando, ¿no? Derribando argumentos. Aquí la idea es, obviamente, quitar, en cierta forma, defendiendo la doctrina, la palabra de Dios, que es el conocimiento, ¿no? Entonces la palabra derribar allí implica quitar, destruir. Y obviamente, ¿qué vamos a destruir? Argumentos falsos, ¿no? Que se levantan con altivez ante el conocimiento de Dios. Entonces la idea es, oye, ¿qué pasó? Se fue con mi señal. Ahora sí, sí. La idea es entonces derribar esos argumentos falsos. Filipenses 1:7 también nos va a hablar de eso. Y 2 Timoteo 4:16 también nos va a hablar de la palabra apología y 1 Pedro 3:15. Usted puede anotar estos versículos, obviamente, pero este último, vamos a 1 Pedro 3:15, todos hermanos, para leer 1 Pedro 3:15. Yo lo voy a buscar acá, 1 Pedro 3:15. Es el que está más asociado con la apologética cristiana, como bien dice allí. ¿Por qué razón? Porque ayuda o a entender de qué manera, ¿no? 3:15 dice, por ejemplo, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, la idea es, en este caso, presentar defensa ¿Queda la sopa? con mansedumbre y reverencia ante todo. Hermano, todavía no quiero mi sopita, hermano, gracias. Puede apagar su micrófono, mi hermano. Le agradezco. Ya cuando vaya a su casa, hermano, voy a tomar la sopita. Entonces, aquí la idea es, hermanos, presentar defensa. La idea es de presentar defensa. Usted de repente ha visto esos juicios en películas como un abogado defiende a alguien, ¿no? Ya sea inocente o culpable, él va a presentar todos los argumentos para demostrar que eh, su
defendido pues es inocente, ¿no? Va a mostrar todas las evidencias, va a presentar una defensa pues muy rígida, mostrando las evidencias, diciendo buenos argumentos como para decir, bueno, en verdad mi defendido es inocente, el cliente, no su cliente es inocente. Entonces la idea de 1 Pedro es que dice, estar siempre preparados, estar siempre preparados. Hermanos, eso implica que todo creyente debe prepararse. Y la idea de prepararse es estar obviamente lleno de conocimiento. ¿Para qué? Para ir a discutir con todo el mundo, para ir y ganarle con mi teología y de frente, ya tú eres ateo y tú eres filósofo, tú eres agnóstico, tu filosofía no sirve de nada porque yo con mi defensa te voy a derribar. No, no es así. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Sino que acá es que debemos presentar defensa ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Es decir, siendo personas muy ecuánimes en el sentido de presentar mansamente la escritura y obviamente de una manera reverente, respetuosa a la persona y a su ideología que piensa, ¿no? Porque ellos se pueden burlar de nosotros, pero nosotros jamás haremos eso, sino que nosotros mostraremos un respeto único, porque sabemos quién es nuestro Dios y obviamente si estamos preparados podremos presentar una defensa muy genuina, íntegra, que a la persona lo que queremos es que conozca de Cristo, no queremos ganarle un debate, lo que queremos es que ellos conozcan de Cristo. Por eso es importante que nos preparemos. Y obviamente para poder empezar a defender, tenemos que prepararnos de una manera muy consecuente, de una manera de entender las escrituras, de seguir escudriñando, aun cuando yo haga mi devocional, no sé cuántos de ustedes hacen su devocional en las mañanas o en la noche, no sé qué hora harán, pero es importante, aún en mi devocional, yo empiece a leer, después de haber dado un par de lecturas, en la palabra de Dios, yo empiezo, inclusive si tengo la oportunidad de tener un diccionario bíblico, busco el significado de dicha palabra, que no entiendo tal vez, porque hay palabras que no entendemos. Entonces yo agarro mi Biblia, agarro mi diccionario, después de haber dado mi devocional, unos 10, 15 minutos más de estudio y empiezo a investigar. Eso ya es una forma didáctica, ¿no? Autodidáctica de poder estudiar. Y obviamente está el pastor, obviamente están los seminarios donde usted también puede seguir preparándose mucho más para seguir conociendo de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, seguimos. Si alguien quiere preguntar, no se preocupe, levante nomás la mano. Entonces, la apologética puede ser defensiva y ofensiva. De acuerdo a Filipenses 1:7, nos da instrucciones del lado defensivo. Es decir, que podemos defendernos de las acusaciones, podemos defender de que estamos en una religión mentirosa, entonces nosotros podemos presentar argumentos para defender. Como me es justo sentir en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice Filipenses 1:7. Y ahora hay que entender en esta parte, 2 Corintios 10:5 dice, nos muestra el lado ofensivo. ¿Qué significa ofensivo? ¿Que yo voy a ir a ofender a la persona? No, sino la parte ofensiva es que la palabra de Dios va a atacar directamente ciertos argumentos, ciertas enseñanzas falsas y doctrinas falsas. Pero ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apologeta puede y debe defender sus razones para creer, y eso lo hemos visto en 1 Pedro 3:15, pero él también puede atacar. ¿Por qué atacar? Cuando alguien que no es cristiano bíblico, por ejemplo, va un testigo de Jehová, va un mormón, va una persona y empieza a decirte así, así, pero mira, la Biblia dice aquí, aquí, así, así, así,
Entonces vas a ir derribando sus argumentos. Eso implica que la palabra de Dios va a ir atacando su teología o la teología de de estas sectas, ¿no? De estas falsas enseñanzas. Entonces usted tiene que conocer las escrituras. Por ejemplo, hace un par de meses atrás me toqué con un testigo de Jehová, vino a tocar mi puerta. Yo le dije, mira, qué bueno, vienes a tocar mi puerta. Algunos ya no quieren tocar, le digo, ¿no? Porque hemos hablado y les hemos mostrado. Y resulta que yo empiezo a hablar y digo, mira, vamos a hablar un poquito del punto de Juan 1:1, a ver qué piensan ustedes, que aquí no es Dios, pero ustedes ponen un Dios. Entonces, ustedes están añadiendo a la escritura, pero ustedes también añaden y me llevó para un versículo que yo ya sé que en los manuscritos más antiguos no existen. Entonces, pero sí, no necesito ese pasaje para hablar de un tema en específico, le dije. Pero aquí ustedes agregan de manera adrede, todo con el motivo de decir que Jesucristo no es Dios. Y hablé y le mostré la razón. Mira, al final me dijo, está bien, mira, mañana voy a averiguar con mi supervisor y yo mañana vengo. Ya, mira, te espero, ¿ah? Si no vienes, eres mentiroso. Y nunca vino. Me mintió, pues, de todas maneras, ¿no? No, es que nunca van a querer ellos querer quedar mal o querer quedar avergonzados. Simplemente dicen, voy a volver, pero nunca vuelven, ¿no? Entonces, la idea es derribar sus argumentos. La idea es que la misma palabra de Dios va a atacar sus puntos débiles. ¿Cuándo? ¿Y cuándo lo vamos a hacer eso, hermanos? Cuando estamos pasando televisión 2, 3 horas sin hacer nada, 4 horas. Me dedico más a trabajar y nunca leo la Biblia, nunca estudio la Biblia. Así vamos a poder defender. Jamás, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. Tiene usted que prepararse. Tiene usted que estudiar las escrituras. Y obviamente eso toma tiempo. Usted conscientemente, como todo creyente, fiel al Señor, dice, Señor, quiero estudiar un poco más. Tómate un tiempo en tu vida diaria, 20, 30 minutos, solamente para escudriñar, para estudiar las escrituras. Ahora que hay internet, a veces buscar palabras en el idioma original te ayuda muchísimo. Y obviamente el interlineal, ¿no? Ya en el internet hay el Nuevo Testamento interlineal, donde tú puedes ver qué significa cada palabra. Y eso es importante, que te puede ayudar. Ahora, pero hermano, no entiendo. Poco a poco usted va a ir aprendiendo, pero necesita empezar para poder defender su fe. También, en el campo de la apologética, vamos a ver la apologética evidencial. Y eso usted lo puede ver allí. Esta forma de defensa trata de demostrar hechos concretos de manera histórica y testimonial con la evidencia del cristianismo. Es decir, por ejemplo, la resurrección de Cristo, los manuscritos bíblicos, el cumplimiento de la profecía, los milagros, etc. La resurrección de Jesús, si yo te quiero, digamos que yo soy una persona atea, y yo les pregunto a usted, hermano, ¿cómo me demuestra usted la resurrección de Jesús? De manera científica. ¿Me escucharon, hermanos? Creo que no me escucharon. ¿Cómo me demuestra usted de manera científica la resurrección de Jesús? ¿Cómo me demostraría usted entonces, mi hermana, mi hermano, la forma de demostrar de manera científica la resurrección de Jesús? Hermanos, científicamente es imposible. No podemos demostrar científicamente. Entonces, ¿cómo podemos demostrar la resurrección de Jesús? Aquí entramos en el campo de la fe, pero también en el campo, como hace un estudioso que era ateo, gnóstico, Josh McDowell, no sé si han escuchado de él. Josh McDowell era un estudiante universitario que quiso probar que Dios no existe. Y en la universidad él se preparó y dijo, yo voy a probar esto, que Dios no existe, y empezó a trabajar en ello. Total, al final de hacer el libro, de hacer su investigación, se chocó con una gran pared, ¿no? Conoció a Jesús y desde ese momento él empezó a dar. Resulta que él muestra dos tipos de evidencia. Una es la evidencia testimonial y otra es la evidencia comprobada.
La evidencia comprobada no podemos hacer científicamente. Por ejemplo, digamos que la hermana Susana estuvo ayer por el Molina Plaza, ¿no? ¿Cierto? Y estuvo allí comprando algunas cosas por allí, entró a Totus y todo lo demás. Pero nadie puede decir científicamente, hacer un cálculo y decir, vamos a hacer la observación, la demostración, y aquí está el plano y todo lo demás. Eso sí, se dio en el campo de la observación. Y no se puede, porque eso fue en el pasado. Entonces, ¿qué utiliza nuestra hermana Susana? Para decirme, yo estuve allí el día viernes, o ayer en la tarde. Entonces, ¿qué hago? Mira, sí, estuve con mi prima, estuve con mi hijo, o con mis tíos, o con mi mamá, salí, ella puede dar testimonio. Ah, y tú vas y preguntas a tu mamá, sí, tú te pero van a decir, pero su mamá puede decir eso. No, mira la cámara, vamos a mirar la cámara. Agarramos la cámara, sí, estuvo caminando, miramos la hora, son 4:10. Evidencia testimonial. La evidencia testimonial implica que alguien vio algo, no solo uno, sino dos, tres te dicen, no, yo lo vi cuando estaba yendo por la curva, yo lo vi cuando estaba entrando al Totus, yo estaba con ella todo el tiempo, y yo salí de mi casa y mi vecino me vio y entonces recurro a las personas, investigo y digo, sí, la hermana a tal hora estuvo en tal lugar. Esto lo mismo pasa, dice Josh McDowell, con la resurrección de Cristo. Lucas mismo tuvo que investigar, el escritor del Evangelio, Lucas, tuvo que investigar sobre la resurrección, sobre la vida del Señor Jesús y sobre su muerte y resurrección. ¿En qué sentido? Tuvo que preguntar, tuvo que averiguar, porque él era discípulo de Pablo, pero él nunca estuvo en la resurrección, nunca estuvo. Tanto así que cuando escribe Hechos, él dice, se presentó aquí, cuando resucitó, a Pedro, a Jacobo, a los discípulos, después a 500 personas, y luego dice a Pablo, luego a mí como abortivo. Entonces, se utiliza la evidencia testimonial. Lucas hizo un buen informe, investigó completamente y dio testimonio de que Jesucristo había resucitado. Entonces, todo eso se puede utilizar en el campo de la evidencia testimonial, dice Josh McDowell. Por esa razón podemos nosotros tener hoy en día lo que tenemos nosotros y agregarle a eso la fe, porque para creer en la resurrección necesitamos fe. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermano, no se me duerman, por favor, ¿eh? Estamos temprano todavía, recién empieza la noche. Seguimos, ya se va a acabar y vamos a volver a entrar con el mismo enlace, no se preocupen. Entonces, avanzamos. Estoy acá, ¿verdad? A ver, acá está. Entonces, esa es la apologética evidencial o testimonial, como algunos conocen. Entonces, la apologética presuposicional. La apologética presuposicional trata con las presuposiciones de aquellos que se oponen al cristianismo, ya que éstas afectan la forma como se ve la evidencia desde el punto de vista de las personas y la razón. Es decir, hay hombres que razonan, utilizan el razonamiento y quieren razonar todas las cosas. Por ejemplo, yo no he visto a Dios y razono, como no veo a Dios y no lo puedo comprobar, no existe, ¿cierto? No lo puedo comprobar a Dios, no lo puedo ver, no lo puedo observar, no puedo hacer algo. Entonces, en su presuposición, dicen ellos, Dios no existe, porque esas presuposiciones ya vienen de antemano con ellos, el hecho de negar la existencia de alguien, y en este caso negar la existencia de Dios. Por ejemplo, un famoso, Charles Darwin, el que creó este libro, el que hizo este libro, El origen de las especies, ¿no? Y obviamente él negaba. Por eso es que él lleva a este punto de escribir este libro, negando la existencia de Dios, en un tiempo donde el cristianismo todavía no entendía estas cosas y obviamente todo hasta el siglo XVIII, cuando aparece Darwin, nadie se preocupaba tajantemente de decir que Dios había creado el universo. Nadie, absolutamente nadie. Es más, Dios había creado en 6 días todo lo que existe. Nadie refutaba eso, nadie negaba eso durante 18 siglos. Es de acuerdo a la historia. Pero cuando apareció Charles Darwin y su teoría sobre el origen de las especies, se empezó a hacer formulaciones y razonamientos
en el ámbito teológico, tanto así que muchos se desviaron de la fe y empezaron a razonar, entrar en el razonamiento de decir, en verdad, Dios no podemos investigar, no podemos saber la resurrección, no lo hemos visto, nunca hemos estado allí. Y empezaron a dudar de su fe y muchos se fueron negando la fe. Y posiblemente algunos historiadores consideran que Charles Darwin había sido educado en una iglesia cristiana, metodista. Oye, y eso es terrible porque de ahí salió, ¿no? Para negar la existencia de Dios. ¿Quién más? Este famoso. Él es el famoso Stephen Hawking, ¿no? Obviamente él niega la existencia de Dios por completo, rotundamente. Y él tiene una frase célebre y dice, los creyentes tienen miedo a la oscuridad, por eso inventan la luz, una luz, y eso inventan a Dios, dice. Por eso inventan a Dios. Entonces, esto ha quedado en ese paradigma de este hombre. Es más, ahora se ha salido en las noticias, sabemos de sus perversiones. No sé si cuántos de ustedes han visto esas noticias acerca de que en una isla se iban a ver a niños y a él los hacía estudiar y escribir en la pizarra y así todo cuadrupléjico. Miraba a este perverso, este pervertido, prácticamente un depravado, mirando así disfrutaban, ¿no? Hoy sabemos por qué se iban todos a esa isla. Y qué terrible, negando la existencia de Dios, llegan a este punto, pues no. Por eso Romanos capítulo 1, si tú lees capítulo 1, vas a entender cómo el hombre se va degradando en su naturaleza. Dios le va entregando en la ceguedad espiritual cada vez más. Y hasta tener una mente entenebrecida, dice, ¿no? Perdón, ¿no? Si se corta, volvemos a ingresar, falta 1 minuto 54. Entonces, estos hombres niegan, son grandes científicos, grandes pensadores, pero niegan la existencia de Dios. Aquí tenemos también a Richard Dawkins, o Dawkins, si no me equivoco, un filósofo. Pero ¿sabes cuál es? Él es teísta, de una manera dice, no es teísta, es gnóstico. Pero él dice, ha salido última hora en su libro, cuando salió a su presentar, él dice, yo soy un cristiano cultural. No sé si han escuchado eso. No han escuchado. Cristiano cultural, ¿qué significa? Que ha nacido dentro de una cultura cristiana. Cultura cristiana implica, por ejemplo, somos los latinos. Porque el catolicismo se considera como cristianismo también, ¿no? En el mundo religioso. En Occidente, vamos a llamarle en este campo cultural cristiano, él es un hombre cultural cristiano. No es cristiano, no está diciendo que eres hijo de Dios y es cristiano o seguidor de Jesús, sino que ha crecido en un campo cultural de la parte occidental, obviamente cristiana. Porque si él hubiese nacido en el campo cultural del Islam, en la parte oriental, jamás hubiese podido salir esto. Jamás hubiese tenido esas ideas que él tiene ahora en contra de Dios. Él niega la existencia de Dios, obviamente. Pero aquí hay hombres así. Entonces, es importante comprender esto dentro de las presuposiciones que tienen estos hombres. Muchos de estos hombres, no sé cuántos de ustedes han visto la película Dios no está muerto. Muchos de estos hombres, hermanos, escuchen bien, tienen estas presuposiciones por causa de que